Santo de la gloria. Gracias por ese sacrificio hermoso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos, Padre eterno de la gloria, esa confianza de entrar confiadamente a su presencia, Padre eterno santo. Gracias por las alabanzas, gracias, Padre eterno, por todo lo que tú nos has dado y nos seguirás dando y nos seguirás bendiciendo, Padre eterno de la gloria. En esta hora, Padre eterno de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de oposición, Padre eterno santo, aleluya, que quiera, Padre eterno, robarnos la bendición de tu palabra, de tu adoración en tu presencia, Padre eterno de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre eterno, todo principado, toda potestad, toda autoridad de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre eterno santo, por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, aleluya, y nos hace limpio, puros delante de tu presencia. Padre eterno santo, gracias. Toma este lugar, toma mi vida, Señor. Perdona todo pecado, toda iniquidad, toda indiferencia, Padre eterno de la gloria. Como decía tu siervo David, purifícalos cada día más y más para ser blanquecidos, más que la blanca lana, Padre eterno de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra haga efecto en los corazones. En el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo invito a ir a la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 9. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 9, capítulo 27. El tema de esta noche, la muerte. No sé si usted cuando escucha la muerte, ya va a ver que es glorioso cuando creemos en aquel que vive. Libro de Hebreos, capítulo 9, 27. Aleluya. ¿Estamos listos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Ya nos gozamos por medio de las alabanzas, aleluya. Es hermoso y maravilloso estar en la presencia de Dios. No quisiéramos que aquel gozo inefable se terminara. No quisiéramos que esa alabanza dejara de sonar y estar en la presencia de Dios. Muchas veces se acuerda del último mensaje de la vigilia. Necesitamos, como aquella mujer que quebró aquel frasco de alabastro, aquella vasija. ¿Sabe? Esas vasijas somos nosotros. Y necesitamos ser quebrantadas en la presencia de Dios para ser olor grato delante de la presencia de aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Esta noche traigo el tema, la muerte. ¿Cuántos tipos de muertes habla la Biblia? Habla 3 tipos de muertes. Y estaremos tocando estos puntos. Estaremos tocando la muerte física. Estaremos tocando la muerte espiritual y también estaremos hablando de la segunda muerte, conocida como la muerte eterna, como Dios sabe.
1. La palabra de Dios, amados hermanos, cuando hablamos de la muerte física, gloria a Dios, aleluya. En el idioma del griego se encuentra una palabra que significa thanatos. Y esa palabra thanatos en griego significa separación. Quizás muchos de nosotros, tal vez las religiones, tal vez nuestros padres, nuestra familia, nos han dicho que la muerte significa dejar de existir o queda aniquilado o no hay más vida después de la muerte. Y este es un error. Y es un error no solamente a los que dicen, sino a toda aquella doctrina que dice que cuando una persona muere ya no hay más existencia. La palabra griego dice thanatos, que significa separación. Cuando una persona muere, gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, el alma de esa persona, cuando una persona muere físicamente, el alma nunca muere con esa persona. Nunca muere con el cuerpo. Nunca. Aunque hay cestas que dicen al contrario de lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, la palabra de Dios dice que Dios le dijo que el día que comieren de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Pero esta palabra abarca como la muerte espiritual y la muerte física, porque cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el hombre empezó a desgastarse, a deteriorarse por causa del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, sus días son contados, sus días empiezan a reducirse. Pero Dios los había hecho para la eternidad, los había hecho para siempre. Pero Adán y Eva pecan. Gloria a Dios, aleluya. Y la muerte pasa a todos. El libro de Pedro, segunda de Pedro 1:14, hay una maravillosa palabra del apóstol Pedro que dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro se está refiriendo del día de su partida. Pedro se está refiriendo a su muerte física. Él dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. ¿Por qué dice el cuerpo? Porque el hombre, este siervo de Dios, sabe que un día tiene que partir a la presencia de Dios, tiene que dejar este cuerpo que andamos. Gloria a Dios, aleluya. También el apóstol Pablo habla en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 8, el apóstol, gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo, también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, también el apóstol Pablo se está refiriendo a la misma palabra que usa el apóstol Pedro en segunda de Pedro. Y él dice: pero confiamos y más quisiéramos, dice el apóstol, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es maravilloso. Estos hombres empezaban a reconocer que no estuvieran en ese cuerpo, pero ellos estarían presentes en el Señor. Porque sabían en quién habían creído, porque sabían que algo grande les esperaba al morir, al dejar este cuerpo, a dejar esta tierra. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 10, 28. Hay una palabra de Jesús tan maravillosa. En el libro de Mateo 10, 28, dice la palabra de Dios, Jesús hablando. Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús hablando. Con razón. Mira, este versículo me llevaba algo cuando yo estudiaba este tema. Dije yo, con razón, cuando estaban apedreando a Esteban, solo alzaba sus ojos al cielo y dice que veía a alguien ahí arriba. Dice el versículo, no temáis a los que matan el cuerpo. El enemigo puede levantarse como se levante y como se levantó en la vida de Job, y a Job lo dejó destruido con aquella salsa, pero el alma nunca se detuvo. Gloria a Dios, aleluya. Muchos tenemos de la muerte una mala expresión o algo que nos ha aprendido a través de nuestro diario vivir. Pero la palabra de Dios dice, amados hermanos, y nos aclara las cosas que están escritas en esta palabra de Dios. Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros en esta tierra estamos afanados con las cosas del mundo. Estamos afanados con traer a nuestro hogar, con tener todo a lo que a nosotros nos alcanza, pero estamos descuidando una parte de la presencia de Dios. Estamos enfocados más en otras cosas que en estar cada día buscando la presencia de Dios, alimentándonos de esa presencia divina. Hoy en día, amados hermanos, ha entrado un chico en las iglesias terrible. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, pusieron unos versículos por medio del Espíritu Santo maravillosos, de los cuales nosotros, amados hermanos, sea que estemos aquí o que estemos en la presencia de Dios, ser agradables. Gloria a Dios, aleluya. Voy a seguir con el segundo punto, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Gloria a Dios, la muerte espiritual. Vamos a entrar al otro punto de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual para cada uno de nosotros? La muerte espiritual es separación del hombre con Dios por vivir a causa del pecado. Esa es la muerte espiritual, porque el pecado nos separa de Dios. Hay dos causas que traen a la muerte espiritual, y una de las primeras es la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, y la otra es la desobediencia de cada uno de nosotros.
los ojos. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le habla a Eva cuando estos seres creados por Dios, por su Creador, tenían una comunión íntima. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios le dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está hablando de una muerte espiritual. Gloria a Dios, aleluya. La muerte espiritual los separa de Dios. Toda transgresión, todo pecado nos separa de la presencia de Dios. Dios es un Dios santo, no tiene relación con el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ellos son quitados del jardín del Edén, porque desobedecieron la palabra que Dios les había dado. Gloria a Dios, aleluya. Toda la humanidad, por la muerte de Adán, por aquel pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, y todo el que nace con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios. Aunque alguien puede decir: mira, Adán y Eva pecaron allá y estaban caminando, sí estaban caminando, pero muertos en la presencia de Dios. Alguien decía que un pastor estaba predicando y él decía: todo el que anda sin Cristo anda cargado de pecados. Y un joven dice que le dice: yo no siento nada. Y él le dice: pueden poner 500, 400 libras en ti y no vas a sentir nada, porque los cadáveres nada sienten. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ese pecado los hizo salir de la presencia de su Creador. ¿Sabe qué dice Romanos 5:12? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual. Y dice la palabra de Dios: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Adán y Eva pecan. Por un hombre entró el pecado y pasó a todos los hombres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben de que Jesús dice algo tan maravilloso en el libro de San Mateo, versículo 8? Y este es uno de los versículos más conocidos, como lo es Mateo 8, 21, 22. Dice la palabra de Dios ahí: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Gloria a Dios, aleluya. Y el 22 dice: Jesús le dijo: sígueme. Esta frase es maravillosa cuando Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Si usted empieza a discernir este versículo, tiene profundidades dentro del último párrafo que está ahí. Porque Jesús, aquel discípulo, le dice a Jesús: gloria a Dios, aleluya, que lo deje enterrar a su padre. Y Jesús le dice: sígueme, deje que los muertos entierren a sus muertos.
Gloria a Dios, ¿cuántas veces se encuentra muerto en ese último versículo? 2 veces. El que lleva a enterrar el muerto, Jesús lo llama muerto. Y el que va muerto también, Jesús lo llama muerto. ¿Por qué? Porque el que anda sin Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecado, separado de la presencia de su Creador, de aquel que un día lo hizo, lo formó en el vientre de su madre. Y Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. El que anda sin Cristo, el que no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, está muerto en delitos y pecado, y el pecado es transgresión a la presencia de Dios. Nada en este mundo puede ser tan desagradable para Dios como la transgresión del pecado, no obedecer. Esta palabra que está escrita aquí, qué maravillosa palabra. Saben que cuando Lázaro estaba enfermo, a Jesús le llegó la noticia que Lázaro estaba enfermo. Aquella enfermedad que tenía Lázaro no era sencilla, era una enfermedad que lo podía matar, gloria a Dios. Y aún dice la palabra que este hombre murió. Pero ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte. Gloria a Dios. Está en Juan 11:4. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Porque Jesús es el dador de la vida. Y si algo está en las manos de Dios, nada se perderá. Así como nosotros, como tú y yo, si estamos en las manos de Dios, eso va a ser maravilloso. Cuando Jesús llega a aquel lugar, una de las hermanas de Jesús lo salió a encontrar y le dijo: si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Pero Lázaro decía a Jesús que no estaba muerto. Él tan solo dormía. Porque los que mueren en Cristo duermen. Porque Jesucristo es la vida. Cuando el rico y el pobre murieron, es otra señal que después que nosotros dejamos este cuerpo, tenemos conciencia allá al otro lado. Y aunque usted mire y mire así como nos mira cada uno de nosotros, pero debemos de acercarnos a la presencia de Dios, porque en Él, amados hermanos, un día daremos cuenta de lo que hicimos aquí en esta tierra. Obras buenas como obras malas, un día daremos cuenta de todo lo que hacemos. La muerte espiritual, cuanto ser humano en estos últimos tiempos, muertos espiritualmente, apartados de la gracia de Dios, apartados de su Creador, apartados de aquel que tiene la vida. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía. Porque decía el apóstol Pablo estas palabras tan maravillosas, como cuando se expresaba: el día que yo deje este cuerpo estaré presente allá en el Señor, donde mi Dios, donde mi Creador, aleluya.
Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, aleluya. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque la vida solamente en Jesús se encuentra, y todo aquel que pisotee la sangre de Cristo, todo aquel que no acepte su palabra, está muerto en delitos y pecados, pero Él es la vida, y Él os dio vida, dice el apóstol Pablo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Y por qué heredamos la naturaleza pecaminosa? Porque venía desde Adán, y porque otros venían desobedeciendo. Ni la incircuncisión fue algo, amados hermanos, que los podía librar. Nada podía. Solo la sangre de Cristo podía librarlos de la muerte espiritual, aquella barrera que había entre Dios y el hombre. Solo Dios, cuando envió a su Hijo, su Padre, nosotros pudimos ser redimidos de la muerte eterna. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Qué dice el versículo 5? Efesios 2:5, que dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice: por gracia soy salvo. Y tiene dos paréntesis. El apóstol Pablo está reconociendo que por gracia es salvo, no porque se la merecía, no porque era bueno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es por gracia, es por el amor de Jesús que nos dio la vida eterna, gloria a Dios, aleluya. Esta palabra es maravillosa. Por gracia soy salvo. En aquel día nadie va a llegar al cielo agarrándose su cuello diciendo que porque tenía fama, porque tenía muchos hermanos a favor de él, alcanzó una salvación. No. En el principio, porque esto no es para obras, para que nadie se gloríe. En el principio, cuando, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Abel y Caín hicieron una ofrenda ante Dios. ¿Qué ofrenda agarró? ¿O qué ofrenda fue agradable para Dios? La de Abel. Así ha venido el hombre todo este tiempo. Así han venido las religiones todo este tiempo. ¿Saben una de las cosas? ¿Cuántos miles y miles de sectas hay en el mundo? Y según ellas todas te llevan a Dios. Y eso es una mentira del diablo. Porque lo único que te puede acercar al Padre es Cristo Jesús. No es la religión y no es nada de lo que hay en este mundo, sino la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Saben qué dice Juan 11? Juan 11, versículo 25. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús es la vida, y si creemos en Él, en su resurrección, también en aquel día
amados hermanos, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Y Él nos ha resucitado de la muerte espiritual, pero también un día resucitaremos la muerte, gloria a Dios, allá arriba con Él. No experimentaremos la segunda muerte. Hay algunos, aquellos que pisotean la sangre de Cristo, eso sí, el que no se arrepiente, el que muere en pecado, un día va a experimentar la muerte eterna. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, el que cree en Jesús, antes de muerto vivirá. Así dice su palabra. Antes de muerto vivirá. Y eso es lo que me gusta del libro de Juan, que es más específico. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, escrito por el mismo Juan, es maravilloso. Cuando empezamos a leer las promesas, los juicios, las copas de la ira de Dios, eso es maravilloso. Cuando empezamos a leer y a meditar en esa palabra tan maravillosa. Esta palabra nos da vida. Esta palabra nos mantiene con vida, nos mantiene gozosos, alegres, perfumaditos en la presencia de Dios. No el perfume que usamos en la casa, porque en este mundo todo se desvanece, en este mundo todo se cae. Dice la Biblia que el hombre es como la flor del campo, se marchita un día. A los de doble cara también un día se les va a caer. A los que viven en pecado también un día van a pagar ese pecado. Un día van a dar cuenta en el cielo. Pero el que está en la presencia de Dios, ese tiene vida y vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es tiempo de vivir pegados a la palabra de Dios. Hay que vivir cada día con la búsqueda más. Como decía el hermano pastor, esto sea diario, que nosotros busquemos la presencia de Dios. Porque saben que cuando el ángel escribe a la siguiente iglesia del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, saben que cuando el ángel escribe a las 7 iglesias de Asia, dice la Biblia, ahí escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en la sana doctrina, pero esto es personal. Puedes ver a alguien gozarse ahí a tu lado y tú no puedes sentir nada, porque muchas veces hemos dejado de fluir en la presencia de Dios, de darle todo a Dios. Pero en estos últimos tiempos nos estamos conformando con darle lo que nos sobra a Dios. Cuando Jesús está en el templo y agarra aquella moneda, dice: dale lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Porque a Dios no se le sirve a medias. Aunque el camino sea duro, aunque el camino sea difícil, pero la Biblia dice y nos da muchos versículos en los cuales alienta, porque estar en la presencia de Dios, amados hermanos, no es fácil, aunque el diablo se levante, pero tenemos a un Dios que nos ayuda. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Aunque muchas veces sintamos que aquella tormenta está encima de nosotros, no nos preocupemos. ¿Se acuerdan de aquella palabra que yo les decía en la vigilia? Gloria a Dios, aleluya. Porque el invierno prepara la tierra para la primavera. Gloria a Dios, aleluya. Las
nos reservamos nada. Gloria a Dios, aleluya. Dice el libro de Apocalipsis, el versículo 2. Apocalipsis 3:2, dice la palabra de Dios ahí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Hay algo que todavía tiene vida en cada uno de nosotros. Si nosotros estamos aquí, no estamos porque seamos buenos ni porque seamos los mejores, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos ha traído a este lugar, y cuando Él nos trae a este lugar podemos salir bendecidos de este lugar, porque Él tiene el control. ¿Saben que cuando Jehová Dios le dice a Moisés, usted ha leído esa lectura? Es maravilloso. ¿Saben que cuando Dios le dice a Moisés que agarre la serpiente, le dice, agárrala de la cola? Pero Moisés no la quiere agarrar porque Moisés a lo menos sabía que si la agarraba de la cola sin procismo, aquella serpiente lo iba a morder. Pero ¿por qué Dios le dice, agárrala de la cola? ¡Qué maravilloso! Y cuando Moisés agarró la serpiente de la cola, no le hizo nada. Porque Dios tiene el control. Porque aunque te lleguen los problemas, aunque te lleguen las dificultades, si Dios está ahí contigo, nada sucederá. Moisés pensaba que la serpiente lo iba a morder, pero cuando Dios tiene el control, cuando le has dado todo a Dios, Dios tiene el control y nada te va a suceder. Aleluya. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algo en nosotros que está para morir. El gozo, la búsqueda, la asistencia en este lugar, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios. Por eso mucha gente cae, desvanece, se va de la iglesia, han dejado de buscar la presencia de Dios. Aleluya. La muerte espiritual pasó a todos los hombres cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. Pero Dios siempre buscó una solución para la raza humana. Y solamente el sacrificio de Cristo era perfecto. Amados hermanos, no eran los machos cabríos, no era ningún sacrificio, ninguna oración que le hicieran, ningún holocausto, como decía David, era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te atreverías un día de decirle a Dios, como dijo David más adelante en los Salmos, después que había cometido aquel pecado tan atroz? ¿Saben qué dice David? Escudriñame. Como queriendo decir, escudriñame ahora. De primera no decía eso. Gloria a Dios, aleluya. Dios conoce cada uno de vuestros corazones. Dios conoce, amados hermanos, vuestro despertar, vuestro acostar y vuestro despertar cada mañana, cada tarde. Dios sabe lo que nosotros somos. Procuremos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Voy a entrar al último punto. Gloria a Dios, aleluya. Muerte eterna, como la segunda muerte que abre el libro de Apocalipsis. Qué maravillosa la palabra de Dios cuando empezamos a leer cada versículo. La muerte eterna es la separación definitiva y perpetua de la presencia de Dios. En el lago de fuego donde serán atormentados los que no acepten a Cristo por los siglos de los
siglos. Vale la pena esforzarse. Aunque el viernes y el lunes yo no pueda, pero estamos a la esquina de arrastre de este lugar. El lunes me senté ante me siento así, preparé un poquito de hermanos. ¿Saben por qué? Porque a Dios le damos lo que nos sobra. No le estamos dando todo a Dios. Oiga bien, la muerte eterna. Así como hay un libro donde están escritos los muertos, también hay un libro donde están escritos los vivos. Los que heredarán el infierno y los que van a heredar la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8-9. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. En llama, dice la palabra de Dios, de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Póngame el versículo 1, por favor, hermano. Gloria a Dios. Ahí dice una palabra maravillosa, Segunda de Tesalonicenses 8. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en llama de fuego, para dar retribución. ¿Saben qué significa esa palabra? Recompensa. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber recompensa en aquel día. Va a haber recompensa. Aleluya. El libro de Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ser? Los que no conocieron a Dios por medio de Jesucristo de Nazaret. No lo conocieron. Negaron la fe. Porque para acercarse al Padre es por medio de obediencia, es por medio del Evangelio de Cristo, es por medio de la sangre de Cristo que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 20, para ir terminando. Apocalipsis, capítulo 20. Dice la palabra 11, gloria a Dios, hacia adelante. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, gloria a Dios, aleluya, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquel trono es perfecto, puro, porque el que está sentado en ese trono es nada más ni nada menos que Jesucristo de Nazaret. El gran trono blanco. Saben que Juan, él es el escritor de este libro, y dice algo tan maravilloso en el libro de Juan. Juan dice que el Padre le dio toda autoridad al Hijo, en el versículo 5 adelante.
y que Él que va a estar sentado en el trono blanco en aquel día, lo está describiendo el mismo Juan. Dice la palabra de Dios ahí, y vi un gran trono blanco. ¿Se imagina aquel que está sentado en aquel trono blanco, donde van a ser juzgadas las almas? Dice, de adelante del cual huyeron la tierra. Dice que la tierra, amados hermanos, huyeron de la presencia de aquel que estaba sentado en el trono blanco, aleluya. Y ningún lugar se encontró para ellos. El 12 dice ahí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando una persona nace en este mundo, cuando un niño nace en este mundo, ¿qué es una nueva criatura? Y cuando esa nueva criatura nace, sus padres lo llevan al registro de las personas de aquel país donde nació y escriben tal su nombre como ellos se lo pusieron. ¿Cierto? Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro Padre que está en el cielo escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque hemos obedecido por medio de la fe del Evangelio, hemos creído en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Juzgados. Mientras estemos en este mundo hay oportunidad, amados hermanos, no estar en la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual solo es a través de Jesucristo. Podemos evitar muchas cosas en nuestro futuro. Ahí en el versículo anterior decía que grandes y pequeños estarán delante del trono blanco, aleluya. Los grandes, los capitanes, los millonarios, los terratenientes, los presidentes, todos los grandes, pero también estarán los pequeños, los pobres, porque por ser pobres, los que van a obtener la vida eterna, hay que llegar a un arrepentimiento. No porque seamos buenos, Jesús dijo, no hay ninguno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Todos los que vivimos en este mundo necesitamos un arrepentimiento. Que sigue diciendo la palabra de Dios en el 13, gloria a Dios, aleluya, y el mar entregó esos muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Si no queremos experimentar la segunda muerte, debemos de servirle a Dios en todo tiempo, en enfermedad, en escasez, en abundancia. Ahí sigue un versículo muy conocido para todos ustedes, Apocalipsis 20:15. ¿Saben que Moisés allá atrás, cuando el pueblo de Dios desobedeció a Dios, a Jehová, Moisés da la cara al pueblo de Dios y dice en Éxodo 33:32, ¿saben qué dice Moisés? Si tú no perdonas a este pueblo, dice, si tú no perdonas
a este pueblo: bórrame de ese pueblo. ¿Qué palabra? Pero ¿qué le dice Dios? No le dice: de ese libro yo voy a borrar a todo aquel que desobedeciere a Dios, que me desobedeciere a mí, no a él. Se atrevió a decirle a Dios. ¿Cómo sabía Moisés que había un libro? En el versículo 32, ¿cómo sabía? Porque las cosas espirituales se han descendido espiritualmente. Y los que estamos aquí sabemos que cuando una persona incrédula que no conoce a Dios lee la Biblia, como que usted lee en un periódico, pero usted no, usted se detiene, la saborea y usted dice: ¿qué significa eso? Pero Moisés dice: mira, mejor bórrame y tú no perdonas a este pueblo. Voy al último versículo de Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando las personas que no se encuentren escritas en el libro de la vida, esta es la muerte eterna, amados hermanos, amigos que están en este lugar. La muerte eterna es la separación definitiva y perpetua de la presencia de Dios por toda la eternidad y por todos los siglos de los siglos, donde serán atormentados aquellos que pisotearon la sangre del Cordero y que no creyeron en el Evangelio del Reino de los cielos. En aquel día, amados hermanos, qué difícil va a ser que lleguemos a ese lugar y nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Mira, aquí puedes cantar bonito, puedes profetizar bonito, puedes brincar bonito, pero eso no te garantiza. ¿Sabe que cuando los discípulos, cuando aquellos 40 que, amados hermanos, que había enviado Jesús a evangelizar, venían brincando, venían alegres? Jesús les dice: ¿y ustedes por qué vienen gozosos? No, porque hasta los demonios se los sujetan. Por eso, gócense porque su nombre está escrito del vivo Jesús en el libro de la vida. Eso es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es un juego, ni es un cuento, ni es una falacia. Esto es una realidad. Esta palabra es eterna, es inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Vale la pena adorar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, buscar su presencia en todo tiempo. Aleluya, póngase de pies en esta hora. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios en esta hora. Si hay algún amigo